Amén, mis hermanos. Estuvimos en estos días comenzando a hablar un poco de lo que es el ministerio pastoral. Y decíamos que inicialmente es muy importante entender lo que es la vocación al ministerio y las evidencias de esa vocación. Hoy, como este pasaje nos va a mostrar, no es suficiente la vocación. Evidentemente la vocación es importante. Que Dios llame, que Dios dé dones, que los demás puedan percibir eso en cuanto al ministerio es muy importante. Pero aquí Pablo, en un pasaje clave donde él ha encargado a Timoteo, como también lo hace en la epístola de Tito, a estos hombres de nombrar ancianos entre las iglesias, él les describe cuál debe ser el perfil de aquellos que van a entrar en el ministerio. Entonces, como vamos a darnos cuenta, este pasaje hace un retrato de lo que debería ser el carácter de aquellos que entran en el ministerio. Ahora, este retrato que la palabra nos da no es opcional. El versículo comienza diciéndonos que es necesario, o podríamos decir que es indispensable, ¿sí? Nosotros no podemos quitar una porción tan clara en la palabra, una porción que prácticamente tenemos otra totalmente paralela en Tito, donde nos define cuáles son las cualificaciones de aquellos candidatos al ministerio en la iglesia. Ahora, es importante entender, hermanos, que esto no es algo natural y propio del hombre. Como ustedes van a ver y como vamos a examinarnos los pasajes, esto es algo que nos habla del carácter de Cristo, madurado, desarrollado y formado en sus siervos. Prácticamente lo que vamos a ver es la descripción de un buen cristiano. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Pablo va a describirnos cómo debería ser un buen cristiano, porque en últimas los que sirven en medio de nosotros tienen que ser buenos cristianos. Tanto que este perfil nos daría para hablar de vida cristiana, tanto en hombres como en mujeres, en aquellos aspectos que el Señor quiere que nosotros maduremos, aquellos aspectos que Cristo quiere formar en cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué Dios espera que aquellos que le sirven tengan este perfil? Bueno, principalmente la epístola de Pedro en el capítulo 5, cuando habla de los ancianos, él nos dice que ellos deben servir no por fuerza, sino servir con su ejemplo. Entonces nos vamos a dar cuenta que gran parte de lo que es el ministerio es influencia. Pero nosotros influenciamos muchas veces más con lo que ven las personas de nosotros que con lo que nosotros hablamos. Entonces, si aquellos que están en el liderazgo y que tienen la responsabilidad de pastorear, su vida no es congruente, su vida a veces da un mensaje mayor que lo que dan sus palabras. Por eso ellos tienen que ser personas ejemplares en su vida, en su andar, en su carácter, y que son especialmente aquellos asuntos que el Señor nos va a mostrar. Aquí vamos a hacer un vistazo rápido de lo que debería ser el perfil o las cualificaciones de aquellos que entran al ministerio. Spurgeon decía: la vida de los ministros debería ser como un instrumento magnético que atrae a las personas a Cristo. Y aquí ustedes se van a dar cuenta que el pasaje apunta a la vida de ellos, al carácter de ellos, mucho más que a su elocuencia, mucho más que a cosas que el mundo mira. Aquí nosotros vamos a darnos cuenta que Dios apunta a la piedad, a la madurez, a la consagración, cosas indispensables para aquellos que van a entrar en el ministerio. Entonces vamos a sumar el asunto de vocación, que ya tratamos, ahora las cualificaciones. ¿Qué es? Yo uso la palabra cualificación, pero ¿qué significa? Significa que para una persona ejercer un servicio tiene que cumplir unas características, tiene que estar calificado para cumplir esas características. ¿Cuáles características? Bueno, vamos a leerlas desde el verso 1 en adelante y vamos a ir meditando una por una para ver lo que Pablo tiene para decirnos. Entonces dice en el verso 1: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea.
Ayer hablábamos de ese deseo, ¿sí? Ese deseo que es bueno. Ahora el verso 2 nos dice, pero es necesario. ¿Sí? O sea, no es suficiente que él anhele. Hermanos, y a veces entre la vocación y la cualificación, a veces hay un abismo. Y a veces personas que tuvieron el llamado de Dios, la vocación de Dios, los dones de Dios, no alcanzan a llegar al ministerio. O llegan para dañar el ministerio. ¿Por qué? Porque a veces no está esta parte que es necesaria. Entonces, cuando Pablo dice que es necesario, hermano, es necesario. Es como cuando Jesús dice, es necesario nacer de nuevo. Es la misma palabra en el griego. Así como es una persona necesaria nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos, es necesario que un hombre cumpla este perfil para entrar en el ministerio. Si no, no podría entrar, por lo menos en lo que estamos hablando del gobierno de la iglesia. Es necesario que, dice ahí inicialmente, es necesario que el obispo sea irreprensible. Ese es como, algunos comentaristas dicen, ese es como el requisito general. O de alguna manera ese es el requisito que va a abarcar todos los que se van a mencionar de aquí en adelante. Quiere decir que a esta persona no se le puede acusar en ninguno de los aspectos que de aquí en adelante se va a mencionar. No que sea perfecto, pero por lo menos no tiene aspectos donde se le pueda recriminar, donde se le pueda acusar, donde se le pueda culpar. Él tiene que ser una persona en un sentido, en relación a lo que se va a decir de aquí en adelante, tiene que ser una persona con una conducta honrosa, una conducta apropiada, que no puede desacreditar el ministerio ni el nombre de aquel que está representando. Entonces vamos a ver cada uno de los puntos que Pablo va a mostrarnos aquí de que el hombre de Dios debe ser irreprensible. Dice ahí en el verso 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿En qué áreas? Podríamos decir 2 puntos. Marido de una sola mujer. La versión que yo leí al comienzo, la Nueva Traducción Viviente, dice, debe serle fiel a su esposa. Entonces, lo primero que entra a decirnos Pablo, y nos lo dice tanto aquí como en Tito, es que uno de los requisitos primarios de los que sirven en la casa de Dios y son casados, es que ellos son maridos de una sola mujer. Ese pasaje ha tenido mucha discusión. Ahí entra la discusión de que si una persona que se le muere la esposa se puede volver a casar, puede estar en el ministerio. Bueno, otro tipo de discusiones, pero la mayoría de comentaristas relacionan esta frase con que este hombre debe ser irreprensible en su área matrimonial y sexual. Tiene que ser un hombre conocido porque él es fiel a su mujer. Él es marido de una sola mujer. No es un hombre que va tras las mujeres de la iglesia. No es un hombre que tiene escándalos morales. No es un hombre que en el área sexual ha atentado contra su testimonio. Él es un hombre de una sola mujer. Él es un buen esposo. Él es santo en esa área. ¿Sí? Él no puede ser acusado porque es visto con otras mujeres o porque, sí, en esa área de pronto es reprensible. Entonces, el hogar, el matrimonio y especialmente la esposa y la relación del hombre hacia su esposa es muy importante, hermanos. ¿Sí? Dios le da importancia al matrimonio. ¿Por qué? Porque como venimos diciendo, eso demuestra bien cuán fiel, cuán amoroso, cuán leal puede ser un hombre. ¿Sí? Entonces, Pablo nos dice, Timoteo, mira que sea marido de una sola mujer. Entonces, en un sentido, los ancianos, los presbíteros, tienen que tener un hogar armonioso, ejemplar. No quiere decir que sean maridos perfectos, no quiere decir que no tengan problemas en el hogar, pero cuando son examinados, son maridos fieles, son maridos de una sola mujer, son maridos que aman, cuidan, se ocupan de su esposa.
Y eso es interesante porque a veces cuando se habla de ministerio se tiene la falsa idea de que yo voy a servir al Señor y para eso voy a tener que sacrificar todo, hasta mi tiempo con mi esposa. Y eso es una gran equivocación, porque aquel que descuida a su esposa y descuida su hogar, y su hogar se quiebra o se fractura, no solo está fracturando su hogar, está fracturando la base de su servicio. Y eso puede dañar su ministerio. Entonces tiene que ser un hombre de casa, amoroso, de su esposa, fiel, ¿sí? Puro. Especialmente ahí apunta el versículo, a la pureza en sus relaciones, especialmente en el área moral. Es terrible, hermanos, el pecado sexual es terrible, no solo porque afecta gravemente nuestro testimonio, sino que puede ser un gran oprobio para la obra que Dios está haciendo en una iglesia. Esto trae un daño, hermano, a veces uno no alcanza a calcular el daño que trae la vida moral de un ministro. ¿Sí? Hace poco estábamos recibiendo unas familias, imagínense, compraron una casa, llegaron a vivir y al otro día llegó el pastor a la casa de al lado. Pastor donde se congregaban. Y cuando vieron al pastor, entró, se quedó esa noche, salió, volvió al otro día. Y cuando se dieron cuenta, ahí vivía una mujer sola. Descubrieron que su pastor tenía una doble vida moral. Terrible, ¿no? Ahí apunta el versículo. Tienen que ser hombres moralmente irreprensibles, maridos de una sola mujer. Lo siguiente, son varias cosas que vamos a ver, todas las vamos a sumar. Entonces miren lo importante, hermanos. El hombre de Dios debe ser un hombre fiel a su esposa, un hombre amoroso, un hombre que cuida, un hombre que se guarda en esa área, un hombre que toma medidas para no caer en algo que pueda dañar su testimonio. ¿Sí? Lo siguiente dice sobrio. Literalmente significa una persona que está sin vino o que no se embriaga, pero espiritualmente se entiende que es más otro tipo de sobriedad, porque más adelante se va a hablar de que no es dado al vino. Entonces, ¿a qué se refiere con que el hombre de Dios debe ser sobrio? Quiere decir, como una persona sobria naturalmente es una persona estable, controlada, con sus sentidos bien puestos, ¿sí? Una persona sobria, que sería lo contrario a una persona desequilibrada, lo contrario a una persona inestable, lo contrario a una persona emocionalmente y mentalmente confusa, ¿sí? Alguien decía que prácticamente lo que está diciendo Pablo es que no debe ser un loco, sino alguien sobrio, estable. Hermanos, y de verdad que uno parece que estas pequeñas frases uno dice, pues es obvio, ¿no? Hermano, usted no viera cuánto tipo de persona puede llegar al ministerio. Personas desequilibradas, personas inestables emocional y espiritualmente, personas que hoy piensan una cosa, mañana piensan otra cosa, personas que hoy están arriba y mañana están abajo. Los ancianos no pueden ser así. Ellos tienen que ser sobrios, estables, firmes. Es ese cristiano que mantiene un tipo de vida recta, lineal, controlada, ¿sí? No es un hombre de altibajos. Yo pienso que una palabra que también nos da mucho a entender el carácter que espera Pablo de aquellos hermanos que están en el ministerio es estables. Estables, estabilidad espiritual, ¿sí? Porque sí, a veces en la iglesia pueden haber hermanos con altibajos, hermanos de doble ánimo, hermanos que a veces usted dice no son muy coherentes, no son muy sabios en su manera de pensar y de vivir, pero no los ancianos, no los que están en el ministerio, no los que nos están pastoreando, ¿sí? Ellos tienen que caracterizarse por su sobriedad. Alguien decía,
Los ancianos que carecen de una perspectiva mental y emocional equilibrada fácilmente sucumbirán ante los desafíos del ministerio. Porque hermanos, aunque nosotros seamos personas llenas del Espíritu, aunque nosotros vivamos con una comunión constante con Cristo, las presiones del ministerio son muchas. A veces son devastadoras. A veces son cosas que llegan a tener un impacto sobre nuestra mente y nuestras emociones, que tal vez solo los que llevan esa carga saben lo que es vivir eso. Una persona que no es sobria, estable y firme fácilmente entra en crisis, fácilmente colapsa, fácilmente se amarga, fácilmente se escandaliza, fácilmente explota. Por eso estos hombres tienen que tener un carácter controlado. Tienen que ser personas equilibradas. Qué importante, hermanos, esto en el ministerio. Maridos de una sola mujer y sobrios. Alguien decía, uno que piensa claramente, que tiene mente segura y estable. No un impulsivo, no un loco. Alguien balanceado, moderado, calmado, estable. Muy importante eso, hermano. Hay que ser personas sobrias. Lo siguiente, dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Prudente. Sobrio habla más de su mente, prudente habla más de su conducta, pero son palabras muy similares, ¿no? El hombre de Dios es alguien que modela su conducta para no recibir o producir perjuicios. Alguien prudente es alguien que camina de una manera cuidadosa. Alguien decía, un hombre disciplinado, que cuando se ve, no se ve lo contrario, que sería imprudente o importuno, ¿sí? Es alguien que organiza su vida, su andar, su ser. Es alguien que camina de una manera ejemplar, como vamos a ver ahorita también, honorable, ¿sí? Es una persona que se gobierna a sí mismo en cuanto a sus palabras, sus obras, sus actitudes. Por ende, no da lugar a los escándalos ni a comentarios por actitudes o cosas impropias. Vive y anda cuidando de sí mismo. Mire eso tan interesante, hermanos. No es una persona que da de qué hablar. No es una persona que genera escándalo. Es una persona que al conducirse se guarda mucho a sí mismo. ¿Sí? Como Jesús decía, cuando Jesús estaba en este mundo, Él decía que Él se santificaba a sí mismo para santificar a los suyos. O sea, seguramente Jesús podía hacer muchas cosas que no eran pecado, pero Él tenía una manera de conducirse que lo guardaba Él y guardaba a sus discípulos. Así el hombre de Dios, hermanos, y esto es muy interesante porque a veces uno escucha, a cristianos decir así: a mí no me importa lo que piensen los demás, ¿sí? Yo vivo para Dios. Bueno, eso es algo de verdad, pero no es tan verdadero. Porque la palabra nos enseña que yo tengo que tener una conciencia limpia delante de Dios y limpia delante de los hombres. O sea que sí me debe preocupar lo que piensen los hombres, y más el que sirve. El que sirve, él no hace nada que él supiera que puede escandalizar. Él no hace nada que él supiera que puede ser impropio para otras personas, ¿sí? Aunque a veces no sea, ni siquiera estemos hablando de algo pecaminoso. La prudencia habla de una vida y una conducta cuidadosa, que sería lo contrario a imprudente. ¿Quién es una persona imprudente? Una persona imprudente es el que no toma precauciones, el que hace cosas y no le importa que va pasando y va tumbando, va dañando a su alrededor. Prudente, él cuida su andar, él cuida su vida, él cuida su testimonio, él cuida sus palabras. Es una persona que sabe que camina de una manera que
que tiene que honrar a Dios y tiene que guardar al pueblo de Dios. Entonces, sobrio y prudente. ¿Sí? Hermanos, hoy en día con redes sociales, con todo lo que a veces se presta, es muy fácil ser imprudente. Es muy fácil entrar en discusiones que no edifican y sí dañan nuestro testimonio. Es muy fácil hacer cosas que traen escándalo y no traen edificación, hermanos. Y los siervos de Dios deben tener cuidado. Ellos tienen que, hermanos, es un asunto de carácter, de madurez espiritual, pero muy importante. Otra palabra que Pablo viene entrelazando son palabras que son como, a veces parece que sinónimos, pero que van completando un poco la imagen o el perfil de lo que Dios espera de sus siervos. Dice ahí en la frase siguiente: prudente y ahora decoroso. Esa palabra decoroso en el griego es cosmios, de ahí viene la palabra cosmético. Pero el concepto como tal decoroso también se podría decir como ordenado. Un hombre que tiene una vida y una mente ordenada, ¿sí? Armoniosa, ¿sí? Como el cosmos. Usted ve el cosmos y el cosmos es todo bien ordenado, ¿sí? Él es perfecto. De alguna manera, el hombre de Dios tiene que ser un hombre ordenado, con una vida y una mente disciplinada. ¿Sí? Alguien decía, el ministerio no es una ocupación para el hombre cuya vida continua es una confusión de planes sin realizar y actividades no organizadas. ¿Usted ha entrado a una casa desordenada? Nada está en su lugar, nada está bien, todo es como caótico, ¿no? A veces usted se encuentra vidas así, desordenadas, no sabe ni dónde viene, ni a dónde va, no sabe a qué hora se levanta, no sabe a qué hora se acuesta, no sabe si está estudiando, si está trabajando, está haciendo de todo y no está haciendo nada, es una confusión. ¿Usted ha encontrado tipo de personas así? Bueno, muchos en nuestra vida con el Señor estamos en un proceso de reconstrucción, ¿cierto? Y de ordenar, pero los siervos de Dios deben de ser de por sí personas decorosas, ordenadas. Su vida es armoniosa con Dios, con su palabra, su mente, su economía, su familia. Una palabra que va a definir mucho una verdadera espiritualidad es orden, hermanos. Orden. Cuando Dios comienza a trabajar en nuestra vida, mucho de lo que hace es poner orden. Poner prioridades, poner las cosas en su sitio, poner nuestro tiempo en su sitio, poner nuestro dinero en su sitio, poner nuestras relaciones familiares en su sitio, poner nuestras prioridades espirituales en su sitio. O sea, una vida ordenada. Alguien decía, un ministro no debe tener una vida caótica, sino ordenada. Si no puede ordenar su vida, ¿cómo va a ordenar la iglesia? Por tanto, es una persona disciplinada. Mire esas frases. Cumplidora de sus deberes, responsable y buen administrador. Tremendo, ¿no, hermanos? Parece carácter, porque esto es puro carácter cristiano. Puro carácter cristiano. Hermano, nos vemos a las 7. Cita la reunión el anciano. Hermano, la reunión a las 7 y llegó a las 8:30. No, hermano, es que me levanté y pasó esto y todo es un desorden. Esta es esa persona que usted dice, Señor. ¿Sí? Orden, hermano. Disciplina. Es una persona que habla y cumple. Una persona responsable, admirable, ejemplar. Hermanos, recuerden que el asunto es que ellos van a modelar la vida de la iglesia. El asunto es que ellos están hablando a los demás con su vida, con su carácter.
¿sí? Entonces, es muy importante porque los demás nos están viendo y no solo nos están viendo como predicamos. Yo me acuerdo un día, estaba sentado con uno de los hermanos que está con nosotros en la iglesia y le dije, hermano, bueno, cuando usted vino a la primera reunión, a las primeras reuniones, ¿qué fue lo que más le impactó? Y yo esperaba que el hermano dijera, no, la palabra, el estudio que estábamos llevando esos días. Y él comienza a hablar, no, pues yo me acuerdo cuando llegó el hermano tal, cómo llegó, cómo estaba vestido, cómo saludó, cómo se sentó, cómo se despidió. No recordó ninguna predicación. Pero sí me describió a varios hermanos. Y eso es muy interesante, hermanos, ¿no? Porque la gente está viéndonos a nosotros, nuestro carácter, nuestra manera de relacionarnos con los demás, nuestras familias. ¿Sí? Entonces aquí dice, cosmios, ordenado, decoroso. ¿Qué sería lo contrario? Indecoroso. Especialmente en su conducta se refiere a una persona burda, indecente, indelicada, irrespetuosa. ¿Sí? Cuestiones de carácter, sobriedad, prudencia, decoro. Y ahora nos va a hablar un poco de su casa. Verso 2. Decoroso y ahora hospedador. Esa palabra en el griego está compuesta por dos palabras, amor a los forasteros. Era una palabra para hablar de la persona hospitalaria, una persona que abría su casa para aquellos que en aquellos días pasaban necesidad. Entonces es un hombre con una casa con puertas abiertas para servir. ¿Sí? No es un hombre distante, no es un hombre que no conocemos, no, es un hombre, o son hombres, porque siempre están en plural, que abren las puertas de su hogar para servir a los hermanos, para servir a los santos. Y deben ser conocidos por eso. Debe ser conocido porque abre las puertas de su casa, ha tenido hermanos en su casa, ha servido a los necesitados. Las personas perciben su hospitalidad. Dice alguien, la vida y el hogar de un pastor deben estar abiertos para que su verdadero carácter sea manifiesto a todos los que llegan. Un hogar abierto es la señal de un corazón abierto y de un espíritu de servicio amante y abnegado. Mira esa frase tan bonita, ¿no? Un hogar abierto es señal de un corazón abierto. Yo a veces hablo con los hermanos cuando tenemos eventos grandes o tenemos que hospedar muchas personas, porque a veces los hermanos comienzan, no hermano, es que mi casa no es tan grande. Yo le digo, hermano, no, el problema no es de la casa, el problema es del corazón. Si el corazón es grande, ninguna casa es pequeña. No hermano, el problema es que no es de tener. ¿Sí? Porque muchos de los que uno ve que son muy hospitalarios no tienen mucho, pero lo que tienen están dispuestos a darlo. Ellos abren las puertas de su casa, ellos sirven, ¿sí? Y especialmente los que tienen que ser ejemplo en esto son los ancianos. Ahora, hermanos, recuerde que esto debería ser el perfil de cualquier buen cristiano. Cualquier buen cristiano debería tener este tipo. Yo conozco muchos hermanos con los que yo me reúno que cumplen este perfil, hermano, y no son ancianos. ¿Por qué no son ancianos? Porque no tienen la vocación, pero son buenos cristianos. ¿Vamos a entender? Entonces, esto debería ser el retrato de buenos cristianos. Pero se entiende que los ancianos deben ser buenos cristianos, ¿no? Por eso Pablo usa y habla y enfoca esto en ellos. ¿Sí? La falta de hospitalidad, dice alguien, es señal de un cristianismo egoísta, sin vida y sin amor. Decía el hermano Alexander Strauss, en mi vida como anciano he descubierto que el mejor lugar para servir a los demás ha sido mi casa. Qué frase bonita, ¿no, hermanos? Yo una vez estaba en una clase con puros pastores. Estábamos hablando del pastorado. Yo le preguntaba, hermanos, ¿ustedes tienen pastores? Sí. ¿Cómo se llaman? ¿Cuántas veces ha ido usted a la casa de su pastor? Ninguno, hermanos. Ninguno ha ido a la casa de su pastor.
entonces no es su pastor. No es su pastor. Su pastor ha orado por sus hijos, su pastor lo ha hospedado, su pastor lo ha recibido en su casa, lo ha amado, lo ha cuidado. No, entonces no es su pastor. Los hombres de Dios deben ser hombres que huelen a oveja, que aman a oveja, que cuidan ovejas, que reciben a las ovejas. Entonces, hospedador. Ya no solo nos habla de él, ¿cierto, hermanos? De su carácter, de su mente, su conducta. Nos habla ahora de su casa. Una casa abierta para los demás. Sigue diciendo, verso 2. Acto para enseñar. Esta es tal vez la única cualidad que se nos muestra acá, que tiene que ver con actitudes hacia el ministerio como tal, directamente. Tiene que ser una persona con la capacidad de enseñar, ¿sí? Y la capacidad de enseñar incluye 3 elementos básicos, como alguien decía: conocimiento de las Escrituras, disposición para enseñar y habilidad para comunicar. Tiene que ser un hombre que conozca la palabra, que se sumerja en la palabra, que entienda la palabra y que pueda transmitir la palabra a otros, ¿sí? Tiene que ser un hombre de las Escrituras, con capacidad, con actitud para enseñar las Escrituras. Él no solo debe abrir las Escrituras para enseñar, también debe abrir las Escrituras para corregir y contradecir a aquellos a los que se oponen a la sana doctrina, como lo dice más adelante. Entonces, los pastores deben ser hombres capaces de enseñar la palabra de Dios, no de contar chistes, no de entretener gente, ¿sí? No de hacer espectáculos. Tienen que ser hombres de la palabra, que puedan enseñar clara y fielmente la palabra de Dios a la iglesia. Hermanos, cuando uno comienza a reunir el perfil, uno se da cuenta que hay muchas personas que están en el ministerio que no deberían estar, por su carácter, por sus vidas, por su casa, por la falta de idoneidad. Pero Pablo sigue, dice en el verso 3: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ahora Pablo viene con 3 no. Cosas que no deben estar en las... Estábamos viendo cosas que deben estar y que él debe hacer. Pero ahora se nos va a mostrar cosas que no deben estar en aquellos que están o que aspiran a estar en el ministerio. Lo primero es no dado al vino. O sea, no puede ser un borracho, no puede ser una persona alcohólica, no puede ser una persona dominada por el vino, ¿sí? Hermano, usted estudia la historia del catolicismo romano y usted se va a encontrar que muchos eran dados al vino, ¿sí? O sea, las advertencias de la palabra no son porque sí. La Biblia enseña que no tiene que ser un hombre, aunque... como sabemos, culturalmente a veces se tome vino y la Biblia no prohíbe el uso del vino. Lo que la Biblia condena es la embriaguez y que el hombre sea esclavo del vino, ¿sí? Pero ese no, nosotros podríamos hacer una aplicación más amplia, porque nos habla mucho del carácter y la manera como él trata con el vicio. No debe ser un hombre entregado al vino, no debe ser un hombre entregado al juego, no debe ser un hombre entregado al cigarrillo, no debe ser un hombre entregado a las apuestas. O sea, cualquier vicio que pueda gobernarlo y dañar su testimonio, deberíamos decir que no puede ser, ¿sí? No debe ser conocido porque es un hombre esclavo a, dominado por, ¿sí? El hombre tiene que ser un hombre ejemplar, libre, santo, que haya vencido el pecado, que haya vencido las tentaciones. Ahora, hermanos, como vamos a ver, y ya decíamos en un comienzo, por ejemplo, cuando hablamos de sobriedad o estas cosas, no es que esas cosas no sean una lucha, pero con el tiempo la madurez nos hace, nos manifiesta una vida que se sobrepone a eso y vence eso, es ejemplar en eso. Ahora dice, no solo no dado al vino o al vicio o a cualquier otra cosa que pueda dañar su testimonio, sino dice aquí,
no pendenciero. En la otra versión que leíamos decía, no un golpeador. ¿Sí? Pendenciero era alguien que usaba sus manos para solucionar los conflictos. ¿Sí? No un hombre problemático, no un peleador. ¿Sí? Esa es la idea, no es una persona que tenga que solucionar las cosas a la fuerza, con los golpes, de manera violenta. En la iglesia, hermano, para cualquier cristiano, imagínese mucho más para su pastor. Una reacción violenta, una reacción en la carne, una reacción en la fuerza, puede ser algo que daña profundamente el testimonio y el nombre del Señor en medio nuestro. Entonces no debe ser un hombre que arregle las disputas con los golpes, sino vamos a darnos cuenta que se espera de él todo lo contrario, alguien amable, alguien pacificador. Hermanos, ahora no solo violento también en cuanto a los brazos, a las manos, sino que también no debe ser violento en cuanto a su carácter, en cuanto a sus palabras. No debe ser una persona abusiva. ¿Sí? Tiene que tener un carácter dominado. Porque, hermanos, hay muchos hombres que se enseñorean violentamente de la iglesia. Maltratan a los hermanos, dominan a los hermanos, usan la fuerza de la carne para pastorear la iglesia del Señor. Miren lo que dice Alexander Strauss en relación a esto de no pendenciero. Él dice, los ancianos deben administrar muchos conflictos interpersonales, cosas que son sumamente emocionales, a veces desacuerdos doctrinales. Entonces, los ancianos se encuentran con frecuencia en medio de situaciones tensas, de manera que una persona que tiene mal genio y es pendenciera no va a poder resolver estas situaciones, sino va a agravarlas. Tremendo, ¿no, hermanos? Una persona iracunda, una persona que no es calmada, no puede pastorear la iglesia del Señor, hermanos. Porque ella va a hacer daño con su fuerza, con su carácter, con su ira. Y así, mire ese ejemplo, hermano. Así como Moisés fue descalificado de entrar en la tierra prometida por un ataque de ira, así un hombre que no puede controlar su carácter es un hombre que es descalificado de estar en el ministerio. No es un asunto para iracundos, no es un asunto para problemáticos. No es un asunto para personas contenciosas. Recuerdo una vez, tenemos la costumbre a veces de involucrar hermanos más jóvenes en nuestras reuniones de ministerio. Y una vez un hermano, un joven, ni siquiera violentamente ni con fuerza, pero un espíritu contencioso. Y yo tuve que llamarlo aparte, hermano, este no es el lugar para ese espíritu. Si usted no puede cuidarse en su carácter, nunca va a poder estar en medio de nosotros teniendo un servicio. No es para personas así, hermano. Tiene que cuidar de sí mismo. ¿Sí? Porque a veces sucede en la iglesia como sucede en la familia. Usted se da cuenta que a veces hay familias que se acostumbran a hacer todo chocante. Palabras fuertes, gritos, ¿sí? Se acostumbran a ser chocante, ella o él, y se vuelve una dinámica así bien tóxica. Y yo he estado en iglesias, hermanos, donde la reunión del presbiterio es así, chocante de comienzo a fin. Eso es. Una vez, hermano, en medio de una reunión un hombre se paró y tumbó la silla así, ¡pah! Y un hombre así, ministro de Dios. Hermano, eso es inconcebible, ¿no? No pueden ser pendencieros. No pueden ser conflictivos. Ahora, no que uno no sienta ira, porque dice Pablo, airaos, pero no pequéis. ¿Sí? Solo que son personas que se entiende que tienen dominio propio. Controlan su temperatura, controlan sus impulsos, controlan sus emociones. Porque, hermanos, en un sentido, esa es la madurez espiritual.
Eso es verdadera espiritualidad. La espiritualidad que me lleva a controlarme a mí mismo, controlar mi lengua, controlar mi carácter. ¿Sí? Y como decía el hermano, el ministerio está envuelto con una serie de circunstancias que a veces parece muy fácil parece que fuera muy fácil de pronto estallar, decir algo. ¿Sí? Hasta cosas que parecen justas, cosas que de verdad que generan cierta indignación en nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que aprender a lidiar con nuestro carácter, con nuestra indignación, con nuestra ira. Dice el hermano Alexander Strauss: puesto que un hombre es pendenciero, generalmente él va a tratar con torpeza a las ovejas y hasta podrá herirlas. Por tanto, no puede ser un pastor del rebaño de Cristo. Un pastor es alguien que apacienta, no que golpea. Debemos tener cuidado, como dice nuestro hermano, de agredir a las personas con palabras o actitudes. No debemos ser rudos con ellos. Hay que tener mucho cuidado de la fuerza de la carne en el ministerio, hermanos. Porque la Biblia nos advierte bastante eso. Entonces, no pendenciero, ¿sí? No dado al vino, o sea, no debe ser gobernado por nada, ningún vicio, y tampoco debe ser gobernado por la ira, por la rabia, por la contienda. No pendenciero. Dice ahí el siguiente no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Sí? No debe ser una persona que ama el dinero, que busca el dinero de manera deshonesta. ¿Sí? No es una persona que está buscando ocupar un lugar por ambición económica. No lo posee ese amor hacia eso. ¿Sí? Tiene que ser una persona libre de la codicia, libre de la ambición, porque la Biblia nos advertía que esta era una de las características de los falsos maestros. Los falsos maestros iban a ser mercadería del pueblo de Dios. O sea, tenían la iglesia por negocio, el evangelio como un producto. Entonces Pablo dice, cuando veas un codicioso, para él no es el ministerio. Cuando usted, hermanos, es algo que uno de verdad que uno comienza a darse cuenta. Cuando la persona está muy preocupada por el dinero, habla mucho del dinero, pregunta mucho por el dinero, esa es la persona que primero uno debe estar haciendo a un lado del servicio. Esa motivación es muy peligrosa. Eso ha hecho que muchos caigan en el evangelio de la prosperidad, por ejemplo. Esa codicia, esa ambición, ese querer enriquecerse con las cosas de Cristo. ¿Saben qué decía el Papa de Lutero? Me perdonan la expresión yo se lo voy a citar la expresión que usaba él. Esa bestia alemana no le gusta el oro. Porque no lo podían corromper. No podían comprarlo con dinero, entonces se indignaba, no le gusta el oro. El hombre de Dios no debe tener su mirada en eso, no debe tener esa codicia de eso. Como cuando Pablo estuvo ahí en la iglesia de Éfeso y le decía a los hermanos: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Sí? Que de verdad que en el ministerio hay muchas cosas, hermano, que el hombre puede codiciar. ¿Sí? Cuando usted encuentra eso, usted encuentra una señal peligrosísima. Encuentra un corazón corrupto. Las personas hacen eso cuando predican, hermano. A veces es muy fácil distinguir. Usted a veces va a escuchar una predicación, la predicación está bien, va bien, y él va terminando y aterriza en la ofrenda. Todo, y va bien, usted ha escuchado que la predicación va bien, cuando ¡pum! Ahí llegó al punto más importante y lo aterrizó en dinero. Ahí usted vio la intención del corazón. Hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas iglesias que se volvieron un negocio y muchos pastores que se volvieron mercenarios. Entonces no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Y aquí se nos va a decir sino, en vez de no ser dado al vino, en vez de no ser pendenciero, en vez de no ser codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, ¿qué debe ser?
Y esto parece que es la contraparte a pendenciero. Amable, sino amable. Alguien decía, la amabilidad es una de las virtudes más atractivas y necesarias para el anciano. Las personas, en vez de ver una persona contenciosa, violenta, fuerte, ruda, deben encontrar personas amables. Amables en su trato, amables en su carácter. Dice alguien, comentando esa palabra amable, en el idioma castellano no se puede comunicar toda la belleza y la riqueza de dicha palabra en el griego. Se puede decir que es bondadoso, paciente, agradable, servicial, gentil. Todos estos términos nos ayudan a captar el amplio espectro de su significado. Amable. Amable. Describe una persona considerada, buena, paciente, cortés. Hermanos, sí, verdad, yo pensaba en estos versículos y esta palabra sí que es difícil en algunos contextos. Yo tengo que recordarme así, en momentos así. Yo tenía momentos así, hace poco tenía un momento de una persona en la iglesia, después de habérsele aconsejado, después de haber hablado, orado, así, dedicándole harto tiempo. La persona llega y no, yo voy a hacer esto, así una cosa, así una locura, y no sé qué, y no sé qué. Y yo solo pensaba por dentro, Señor, ayúdame a ser amable. Ayúdame a ser porque es ese tipo de tensiones que lo único que tú no quieres es ser amable. ¿Sí? Por lo menos con mis gestos le vas a hacer sentir mi incomodidad, ¿no? ¿Sí? No me voy a despedir, no le voy a dar ni la mano, no le voy a dar ni un abrazo. Señor, ayúdame a ser amable. ¿Esa fue tu decisión? Después del consejo, sí, bueno. Señor te bendiga, el Señor te ayude. Nos alegramos por el tiempo que estuviste con nosotros. Le dimos un abrazo. Señor, eso cuesta, hermanos. Ser amables cuando nos llevan la contraria. Ser amables cuando están haciendo lo malo. Ser amables cuando nos contradicen. Ser amables cuando nos cuesta. Eso no es fácil, hermano. Pero aunque no es fácil, es necesario. Porque ¿saben qué es lo que pasa? Esto es tremendo, hermanos. Usted puede haber tratado a una persona bien todo el tiempo. Y esa persona, en ese caso, vino y le dijo eso a usted. Y usted en un arrebato de ira, solo en ese momento, así son las cosas en el ministerio. Usted le dice, pues vaya, haga lo que quiera. No se va a despedir, no me va a despedir. Se va la persona. Y la persona se va y dice, es que allá los pastores no aman. Ese gesto lo van a usar para desacreditar el nombre del Señor. Un gesto, hermanos. Entonces nosotros no podemos darle lugar a nada que pueda desacreditar. Entonces tenemos que aprender a ser personas amables, bondadosas, sin rencor. Tremendo, ¿no? Tremendo porque, claro, ahora lo estamos enfocando en los ancianos, pero piense usted también Dios quiere que usted sea amable, bondadosa, buena, ¿sí? O bueno. Eso es carácter cristiano. Entonces el anciano siempre debe procurar tener un perfil paciente y cordial ante los demás, aun cuando está tratando cosas que generalmente le mantienen disgusto. ¿Sí? Aun cuando usted está tratando con una persona que está equivocada doctrinalmente, aun cuando usted está siendo cuestionado, ¿sí? La manera que lo hace habla mucho del carácter de Cristo. Debemos ser bondadosos, buenos, amorosos. ¿Sí? Precioso, ¿no, hermano? Esto es un asunto de mucho carácter cristiano, que en un sentido es santidad, en un sentido es madurez, es formación de Cristo. Lo siguiente, sigue, amable y otra vez términos muy semejantes. Apacible. Prácticamente da la idea en el griego que tiene que ser una persona pacífica. O sea, es una persona que no te sale a ti al problema. Cuando tú desafías a alguien a pelear y la persona
en este sentido es apacible, es que te va a decir no. Que vamos a pelear. No. Alguien pacífico. Alguien que no responde. No te va a responder en problemas. No se va a enfrascar en una situación de contienda. ¿Sí? Apacible. ¿Sí? Fácil de tratar. Ahora, hermanos, evidentemente no quiere decir que no sean firmes. Que cuando hablemos de gobierno, es esa mezcla entre firmeza y siendo personas apacibles. ¿Sí? Esa mezcla de personas que a veces tienen que tratar el pecado, pero con bondad, por ejemplo. Esa mezcla donde a veces tú tienes que confrontar, pero sin entrar en pleito. Es una mezcla misteriosa, ¿no? Pero necesaria, hermano. Cuando uno ve a Cristo, ve eso, hermanos. ¿Sí? No ve a Cristo, por ejemplo, entrando con el látigo y tumbando las mesas y sacando a los cambistas. ¿Sí? Con toda su firmeza, él era un hombre apacible, hermano. Era un hombre manso. Era un hombre humilde. Ese tipo de carácter se tiene que reunir en los siervos de Dios. Entonces, se refiere tanto a la violencia física como a la emocional. No es una persona contenciosa. Dice el hermano Alexander Strauss, me gusta mucho lo que él comenta sobre esta palabra. Tener una persona no apacible o contenciosa en el liderazgo traerá como resultado desunión y falta de armonía, entorpeciendo seriamente la eficacia de tal ministerio. ¿Sí? Dice él, nada más puede paralizar tanto una iglesia como las peleas en el liderazgo. Son muchos los que con su falta de carácter han hecho un daño muy penoso al cuerpo de Cristo. Hermanos, yo he visto iglesias, no una iglesia, iglesias caer en divisiones gravísimas por un hombre que no es apacible, por un hombre que en vez de calmar la situación mete gasolina, con un hombre que en su palabra siembra discordia. Su carácter trae problemas. Y en la iglesia hay así, los hay. Siempre hay así personas, hombres y mujeres. El problema es cuando ellos son los pastores de la iglesia. Ese es el problema, hermanos. Cuando los hay, uno aprende a lidiar con ese tipo de hermanos en la iglesia. Aprende a tenerles cuidado, aprende a exhortarlos. Pero además cuando están en el liderazgo, ahí sí es una cosa desastrosa. ¿Sí? Entonces a veces es tan bueno cuando usted habla, a veces cuando uno ve una persona que tiene dones, es tan bueno verlo cómo reacciona cuando usted lo exhorta, es tan bueno verlo cómo reacciona cuando usted, porque eso saca a la luz el carácter de la persona. Y cuando usted comienza a ver que predica como un ángel, pero que no es capaz de recibir una exhortación, usted ya sabe que tiene que darle tiempo al personaje. Usted ya sabe que ya lo tiene que tener más. Y si su carácter no cambia, todavía más. ¿Sí? Así predique como un ángel, pero si es una persona contenciosa, hay que tenerla. Trae daño, hermanos. Y más cuando comienza a tomar una posición de relevancia en medio de la iglesia. Al contencioso, al problemático, al chismoso, a ese tipo de personas que a veces podemos ser nosotros, hermanos. Pero ese tipo de personas cuando comienzan a salir a la luz hay que restringirlos, especialmente en el ministerio, en la iglesia, porque si no van a causar mucho problema. Como decía un dicho, saque al chismoso y se acaban los problemas. ¿Sí? Una vez hablaba con un hermano que tenía una empresa, no, es que le dije, investigue, examine, identifique y sáquelo. Hermano, saqué al sujeto y se calmó toda la empresa. Todo cambió. ¿Sí? Porque hay personas que a eso apuntan estos pasajes, que nosotros distingamos y podamos discernir. Que Dios nos guarde. Y si somos nosotros, arrepintámonos, hermano. Si yo soy ese tipo de persona que soy contencioso, problemático, que yo me acuerdo una vez estábamos en una reunión y entramos en una mutualidad. Entonces comenzó a hablar uno y se encendió el otro. Y eso era golpe, así como tenis. Pran, pran, pran,
Entonces llega y dice uno, no, espere, me toca a mí, me defiendo. Y ni que fuera una pelea, hermanos. Es que me defiendo. O sea, todo así en medio de la reunión. Ese tipo de personas, hermanos, usted las pone a predicar y dañan la iglesia. Dañan la iglesia. Entonces hay que apacibles, personas apacibles. Por eso yo les decía, hay gente que tiene dones maravillosos, pero si no tiene carácter, hermano, sus dones se vuelven muy peligrosos, aún en la iglesia. Por eso de la vocación al ministerio hay un camino que se llama santificación y madurez espiritual. Y si no se camina por ese camino, difícilmente se puede tener un ministerio, por lo menos como el que estamos describiendo, de pastorear la iglesia del Señor. Lo siguiente, vuelve al mismo asunto. Apacible y no avaro. ¿Sí? No es una persona que ama, codicioso, que es capaz de sacrificar su conciencia, sus valores, su llamado por amor a las cosas materiales. Una persona que no tiene avaricia. Por el contrario, como Pablo le enseñó a Timoteo, debe ser una persona con contentamiento. Lo que Dios le ha dado debe ser suficiente para alegrarse y gozarse con Dios. Vamos terminando, hermanos. Qué lista, ¿no? Qué lista. Y cada asunto es tan importante. Yo he hecho estudios de cada una de esas frases por enseñanza. Que son asuntos de verdad que vale la pena profundizar y considerar. Yo quiero que tengamos el retrato completo de aquellos que Dios está llamando. Ya estamos terminando. Verso 4. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Otra vez se dirige a la casa del hombre, ya no solo alguien que abre su casa para servir, sino que cuando van a la casa de este hombre se encuentra una casa gobernada, una casa cuidada, una casa en orden. Y especialmente lo primero que se dice ahí del orden que debe tener su casa es que sus hijos estén en sujeción. ¿Sí? Hermano, así como nuestra relación matrimonial habla del amor de Cristo hacia nuestras esposas, también la sujeción de nuestros hijos hablan de una autoridad paternal saludable. Cuando usted ve hijos que respetan a sus padres, que son obedientes a sus padres, se nota que ha habido la figura de padres que cuidan, que enseñan, que instruyen y que disciplinan. ¿Y por qué eso es importante? Porque ese tipo de ejercicios de manera diferente son los que hay que hacer en la iglesia. Enseñar, instruir, corregir y disciplinar. Entonces, si un papá no es capaz de corregir al niño en su casa, cuando venga el hermano en pecado en la iglesia, ¿será que va a tener la autoridad para corregirlo? Si una persona permite cosas en su casa, desorden en su casa, mal testimonio en su casa, ¿cómo va a actuar bien en la iglesia? La familia es como un entrenamiento espiritual, hermano. Forma nuestro carácter, nos enseña paciencia, nos enseña amor, nos enseña a lidiar con otros, nos enseña a corregir. Entonces, el hombre y el anciano no es un hombre ausente de su casa, por el contrario, está presente y la gobierna, la dirige, la lidera, la lleva a Cristo, la lleva a la palabra, es responsable, ¿sí? Y evidentemente debe ser un hombre que provee, tanto económicamente como afectivamente, como espiritualmente, a su casa. Decía Donald Guthrie en relación a esto: cualquier hombre incapaz de gobernar amable y seriamente a sus hijos, manteniendo la buena disciplina, no es un hombre que pueda gobernar en la iglesia. ¿Sí? Me acuerdo una vez estábamos en un lugar, hermanos, y el hermano estaba predicando. El hermano estaba predicando y estaba su esposa con sus niños, hermano. No, hermano, pero usted era a sus niños, hermano. Eso, la hermana cogía uno y él se le subía por acá, el otro cogía la silla y la mandaba para allá. El hermano predicando, fulanito, y uno decía, Señor, Babel, confusión.
Hermano, nuestras casas no deben ser así. Nuestras casas deben ser ordenadas. Nuestros hijos deben aprender a estar en sujeción. Y eso habla mucho del carácter, de la autoridad de Cristo en nuestro hogar, hermanos. Y especialmente las demás personas nos ven, hermano. Nos ven. Yo he escuchado muchos testimonios que llegan de verdad a la iglesia y nos dicen, hermano, ¿sabe que una cosa que me impactó cuando yo llegué acá? Las familias. Me impactó. Y algunas dicen, y ver los niños en silencio. Porque hoy en día eso parece algo increíble, ¿no? Y ver los niños en silencio. ¿Cómo hacen, hermano? Sí. Pero uno sabe que siempre eso es el fruto de unos padres responsables, presentes, dedicados, que gobiernan bien su casa. Entonces nuestra casa habla mucho de nosotros, hermanos. La vida familiar es un testimonio, hermanos, de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y yo siempre digo, cuando hablamos así con las familias, hermana, no se preocupe, porque si él va a ser anciano, él tiene que ser mejor papá y mejor esposo ahora. Él no puede descuidar sus labores familiares, porque eso es uno de los grandes testimonios que Dios quiere dar a través de él a la iglesia. Dice ahí, hijos sujetos. Sí, hijos responsables, hijos respetuosos. Un día estábamos en la casa de un hermano y el hermano le dijo a otro hermano, estoy admirado. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, tus hijos te aman. Porque hoy en día a veces usted encuentra hogares donde los hijos no aman a los papás. Y eso no es normal. Tus hijos te aman. Segundo, y te respetan. Qué precioso eso, ¿no, hermanos? Eso es lo que Pablo espera, que en nuestra casa haya eso. Amor y respeto. Amor y respeto. Y el mismo Pablo explica por qué, ¿no? Pues el que no sabe gobernar su propia casa. Y ese asunto, el que no sabe cuidar su casa, el que no sabe lidiar con su esposa, con sus hijos, con las necesidades, con los problemas, con los desafíos diarios. Imagínense la iglesia, hermanos. Porque la iglesia, el servicio en la iglesia a veces no es tan sencillo, hermanos. El gobierno de la iglesia requiere muchos desafíos. Entonces requiere personas que tienen experiencia en gobierno. Y mire dónde Dios nos está entrenando. Nuestras familias, ¿no? O sea, Dios nos está enseñando mucho en nuestras casas. Lo siguiente, ya terminando, dice ahí en el verso 6, no un neófito. Y explica también por qué, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué es un neófito? Un nuevo convertido, un cristiano niño en la fe, un recién nacido. Y como alguien decía, no importa lo espiritual, lo celoso, lo erudito, lo talentoso, si es nuevo en la fe, no debería estar en el ministerio. No es que ser nuevo en la fe sea pecado, hermanos, pero definitivamente el perfil requiere madurez. Y la madurez se adquiere con el tiempo. Ayer decíamos, y es verdad, hermano, hay gente que se convierte y es impresionante, ¿no? Tienen ese nuevo amor, tienen hasta hablan bien la palabra, son celosos, se vuelven buenos lectores y todo, y es algo maravilloso. Pero si usted coge una persona recién convertida y la pone en posición de autoridad, fácilmente se vuelve orgulloso. Nosotros tuvimos el problema con un joven, hermano. Usted escuchara a ese joven predicar, hermano. Se convirtió, se dedicó a orar, a estudiar la palabra. Hermano, predicaba mejor que muchos. En un momento alguien le dijo, hermano, usted está muy joven, queremos que se aquiete, tiene que respetar las autoridades de la iglesia. Hermano, ese hombre cogió alas y ya no rompió la comunión, alejó a su familia y en este momento está causando una cantidad de problemas porque entró a cumplir un servicio que todavía no tenía la madurez para hacer. Y una de las características de eso fue el orgullo en el que cayó. Entonces, claro que a los hermanos nuevos que uno ve, uno los va acompañando, los va ayudando, les va dando oportunidades, así les va dando poco a poco, ¿no? Pero ponerlos en una posición de autoridad demasiado pronto, demasiado rápido,
puede ser un daño para el corazón de esa persona. La tentación del orgullo, como dice el mismo pasaje, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces tiene que ser una persona madura, con tiempo en la fe, probada. Dice en el verso 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces tiene que ser una persona íntegra, que aún las personas de afuera ven su integridad. ¿Qué piensan sus compañeros de trabajo? ¿Qué piensan sus vecinos? ¿Qué piensan las personas que viven alrededor de su barrio, que lo conocen? ¿Sí? Ellos deben tener buen testimonio, no solo en la iglesia, sino aún en las personas de afuera. Entonces, hermanos, este pasaje nos da el perfil del carácter que deben tener aquellos que han de estar en el ministerio pastoral en la iglesia. Como decíamos en un comienzo, porque el perfil es tan llamativo, tan claro, en un sentido, en aspectos tan alto, porque Dios quiere proteger a su iglesia de hombres carnales, de hombres inmaduros, de hombres que todavía no han sido quebrantados, que no han organizado su vida, que no han ordenado sus casas. Y es una manera de proteger el rebaño, ¿no, hermanos? Ahí uno ve mucha sabiduría de Dios. Aún así, Pablo dice que es posible que algunos de estos se desvíen. Imagínense, personas así, si no cuidan, si no vean, podrían desviarse. Pero estos parámetros ponen una cerca alta para guardar a la iglesia de hombres impíos, de falsos, que puedan entrar al rebaño y causar mucho daño. Entonces, mis hermanos, cuando tenemos vocación, pero a la vez tenemos carácter, son dos cosas que tenemos que tener juntas. Esto es como cuando el hermano Gino decía que esto es como la vista de un rifle que tiene dos lentes, ¿no? Uno acá y otro acá para apuntar. Lo primero es vocación, pero después hay que poner el otro para apuntar en el blanco. Carácter. Tienen que tener el perfil de hombres maduros y espirituales. Tremendo, ¿no, hermanos? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos siga madurando. Muchos para nosotros eso es, ya quedé ahí. Pero hermanos, cuando yo veo que la palabra me descalifica, yo tengo que orar. Yo tengo que buscar crecer en esas áreas. Yo tengo que buscar, porque tal vez en este punto yo no sea irreprensible, pero puedo llegarlo a ser en Cristo, por la gracia, por la fe, por la madurez de la vida, del Espíritu de nosotros. Podemos llegar a ser aquello que Cristo espera de nosotros. Lo que sí es cierto es que si no hemos llegado a ser, todavía nos falta entonces para llegar a tener. Amén. Entonces vamos avanzando con nuestra serie de ministerio pastoral. El carácter o las cualificaciones de aquellos que son llamados al ministerio. Que el Señor nos ayude y qué bueno también tener algo que nos regula, ¿no, hermanos? Yo cuando leía esto yo decía, Señor, tengo que guardarme, a veces me descuido en eso. O sea, esto nos regula a nosotros, ¿no, hermanos? Qué bueno es la palabra, ¿cierto? Nos pone límites, los límites del carácter de Cristo a nuestra vida. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es tan clara, Señor. Tu palabra que es tan preciosa, Señor. Tu palabra que es lámpara, Señor, a nuestros pies, Señor. Gracias, Señor, porque tú no nos dejaste solos, Señor. Tú nos dejaste de manera inspirada tu palabra, Señor. Y hoy tu Espíritu sigue hablándonos a través de tu palabra, guiándonos, enseñando, rearguyéndonos, Señor, corrigiéndonos, Señor, para que podamos llegar a la estatura de aquel varón perfecto, que es Cristo Jesús.